Normalmente este bloque está realizado para señalar algunas anécdotas, mitos de la historia. Algunos son relevantes, otros son más anecdóticos, si se quiere. Sí. Hoy vamos a tocar un tema, te diría, bastante escabroso, un tema que todavía sigue formando parte de una grieta que divide a los argentinos no sé si en dos partes, pero por lo menos en dos bandos bien antagónicos, bien definidos. Creo que es el último feriado que se haya declarado. Si tan mal no tengo la memoria, no lo tengo chequeado este dato, pero es un feriado muy reciente, aquí el 24 de marzo, que va a caer domingo, por eso probablemente pase inadvertido. Desapercibido sí. Suele pasar. Marca un momento bastante negro de la historia argentina, un momento muy oscuro. Para aquellos que no conocen, marzo del 76 en Argentina se instaló un régimen de corte cívico-militar que interrumpió una democracia. ¿Sí? Fue la característica de Argentina y de la mayoría de los países de Latinoamérica durante gran parte de la década del 70, 60 y 80 también. Bueno, pero nosotros veníamos con una seguilla de 1930 en adelante. En adelante, ¿no? Sí. Uno de los países con mayor interrupción del régimen democrático lamentablemente es la Argentina, históricamente hablando. Por supuesto, como toda gran causa justa, le llamo yo, muchas veces son tomadas por bandos ideológicos y se les llena de mitos por cuestiones acomodaticias a mi ideología y al presente político. Lo que conocemos hoy como el relato. Exactamente, relato, manipulación de las cosas, de un lado y de otro. Vamos a ser justos en esto y equitativo, no hace falta que sea solamente de un sector ideológico. Normalmente los dos extremos ideológicos toman hechos históricos o se los apropian o los llenan de mitos o de cuestiones que no son tales y terminan quedando en la historia. Eso es lo más grave, porque las generaciones venideras terminan tomando como reales hechos que no están respaldados por la documentación histórica. Y a eso le tenemos que sumar de que muchas generaciones posteriores a esta la historia se quedaron solo con el relato del voz a voz. Exactamente. No estudiaron historia. Exactamente. Muchos de nuestros jóvenes hoy no saben de historia porque no estudian historia. Y normalmente la imagen que tienen de esos sectores de la historia es: mi papá la vivió y me la contó de determinada manera. Exactamente. Lo cual no está mal, porque es tener en cuenta la opinión de una persona. Es una herencia generacional. Claro, pero no siempre está respaldado en los documentos históricos. Hoy vamos a hablar de justamente un par de mitos alrededor del 24 de marzo de 1976. Una de las cuestiones que no se tiene en cuenta a la hora de analizar esto es que hubo un cogobierno, durante el gobierno de facto, de integrantes del partido tanto radical como peronista. ¿Sí? O sea, normalmente se cree que el 24 de marzo de 1976 fueron 4 militares locos que se alzaron de repente en un país que aparentemente era Alicia en el País de las Maravillas y se impusieron a la fuerza. Voltearon un montón de, digamos, de estructuras políticas y se autoimpusieron el poder. Pues la verdad que no, se les llama golpe cívico-militar por una razón. Y empieza siendo cívico y termina, los militares terminan siendo la herramienta. Exactamente. Normalmente un hecho histórico se explica por lo sucedido previamente. Es como una gran cadena donde los eslabones se enganchan, ¿verdad? Y la verdad que la razón por la cual estas personas llegaron al poder es porque el gobierno democrático previo tenía una debilidad absoluta. Vamos a contextualizar brevemente. En el 73 muere Perón, probablemente una de las figuras políticas más influyentes de la historia argentina, y deja a su esposa en el poder. Una señora a la cual la había conocido, y esto está documentado, en un cabaret en España, ¿sí? María Isabel de Perón. Exactamente. No era una persona que tuviera una formación política ni una gran autoridad dentro del Consejo, así que virtualmente los que toman el poder son unos asesores de los cuales se había rodeado Perón, bastante complejos, que ya habían empezado a reprimir a los militantes de izquierda muchos años antes, ¿sí? Entonces, ¿qué le queda el plato servido, políticamente hablando, a los militares para tomar el poder? Ella varias veces, esta mujer, muestra debilidad política y muestra signos de que ella no podía llevar adelante un gobierno. Entonces ahí da la cabida a que se arme esta especie de golpe cívico-militar que fue, lejos de ser una acción violenta al principio, sino que fue algo se dio de una manera bastante pacífica, fue casi un paso de mando. Inclusive, si vamos a las anécdotas, ya diarios, un mes antes, las tapas de los diarios anunciaban el golpe de Estado. Sí, fue promocionado, digamos. Sí, fue promocionado por parte de algunos medios con el apoyo de una buena parte de la sociedad civil, hasta el punto tal, te acabo de dar un dato, 190 intendentes radicales
radicales siguieron siendo intendentes durante el gobierno de facto y lo fueron durante todo el gobierno, y incluso hubo elecciones municipales, incluso Mar del Plata tenía un intendente socialista durante el gobierno de facto, ¿sí? Y por supuesto el territorio bonaerense estaba repleto, hasta el día de hoy lo sigue estando, de intendentes de corte peronista, ¿sí? Así que por más que no cambiaron durante esa época. No cambiaron en absoluto. Por supuesto que el gobierno militar intervino, derrocó todas las estructuras de la democracia, las tomó como propias, algo que ojalá no vuelva a pasar nunca. Y se las repartió. Y se las repartieron. Entre las tres fuerzas. Sí, sí, todo a ojo, a dedocracia, digamos. Reemplazaron la democracia por la dedocracia. Yo te pongo a vos donde a mí me conviene. Y de esa manera construyeron un poder absolutista que cometió violaciones de los derechos humanos, que fue aberrante. Nadie en este bloque está acá niega para justificar esto, ni a negar esto. Vamos a aclarar que el pasto es verde, porque hoy en día hay que aclarar que el pasto es verde, si no te censuran. Pero no por eso vamos a dejar de abrir el debate sobre este tema. Te abro un paréntesis. Sí. Cuestiones de derechos humanos que venían pasando ya desde el 73 para acá. Pero sí, perdón, sí, desde Onganía para acá. Sí, antes. 69, Sí, 69. sí. El exterminio de lo que en aquel entonces se consideraban organizaciones terroristas, que de hecho, desde mi punto de vista, lo eran, porque ponían bombas en autos, en jardines, en lo que fuera, en pos de la vuelta de Perón, digamos, o bajo esa consigna. Cuando vuelve Perón, sigue la represión. No dejan de ser reprimidos. Se intensifica, se blanquea, porque se declara un artículo en donde se tiene que perseguir. Se crea la AAA, Alianza Anticomunista, un organismo paramilitar que se dedicaba a perseguir a las personas que profesaran esta ideología, y que el gobierno militar no hace otra cosa que tomarla y llevarla al extremo, ¿sí? Así que fue una continuación de una política que ya venía de antes. Ese otro mito que hay que dejar en claro en las nuevas generaciones, porque si no parece que de repente una como que cayó del cielo esto, cae del cielo, cuatro locos. Tampoco fue así con el nazismo ni con Mussolini. Hay todo un contexto que no que lo justifica, pero sí te la masa leudó en ese momento. Exactamente. Así que para empezar, contaron con la complicidad del Poder Judicial. La mayoría de los jueces que estuvieron después durante la democracia fueron jueces durante la dictadura y le dijeron sí, señor, absolutamente todos los dictadores, incluyendo el mismo Estracera, que después lo juzga. Primero al principio fue un empleado judicial muy funcional al régimen militar. No te lo va a contar la película en 1984. No. ¿Sí? Entonces hay que dejarlo en claro esto también, ¿sí? La verdad nunca tiene que asustar a nadie. Así que bueno, otra de las cosas que se ha quedado impuestas de los mitos de lo que fue el proceso de reorganización nacional tiene que ver con el plan económico que desarrollaron. Hay muchos sectores ideologizados hoy de una parte que te comparan lo que hizo Macri en su momento o lo que está haciendo Milei ahora con lo que hizo la dictadura a nivel económico, y déjeme decirle que está fielmente documentado que absolutamente nada que ver, ¿sí? De hecho, lo que intentó instalar como plan económico el gobierno militar de 1976 es básicamente un gradualismo, un gradualismo económico. Fue estatista. ¿Vos lo ves a Milei hoy estatista? No, ¿verdad? Lo que está haciendo es supuestamente echar el Estado por todos lados, cortarlo, cortar la intervención estatal en los asuntos. Bueno, te quiero comentar que durante el gobierno militar no se privatizó absolutamente nada. De hecho, se nacionalizaron muchas carteras. De hecho, se nacionalizaron muchas industrias que estaban flojitas. Se pusieron comodoros, generales y diferentes cargos militares a intervenir empresas que eran del Estado, y se las potenció que sean más estatales, ¿sí? Después hubo una serie de medidas económicas que tienen que ver con incluso aumentar impuestos. Hubo también algunos periodos de inflación durante el gobierno militar. O sea que esto de emitir dinero, subir impuestos, seguir haciendo empresas nacionalizadas, no era una receta muy nueva. Incorporaron muchos empleos públicos también. Así que del liberalismo, si nos basamos en lo que hoy estamos viviendo, que no es era supuestamente liberal, no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que hay un sector ideológico que manipula esos conceptos, meto adentro de una bolsa todo lo que no le gusta y le llaman neoliberal. Punto. ¿Qué tiene que ver Macri? A nivel económico, ¿no? ¿Qué tiene que ver Macri con Milei, con la dictadura? Y probablemente nada, o muy poco, ¿sí? O históricamente difícil de consensuar. Difícil de consensuar, difícil de probar en los papeles, ¿sí? Así, pero es una verdad instalada que hoy en día incluso dentro del ámbito docente no se discute. Está instalada como es así. Macri y Milei es una continuación de las políticas económicas de la dictadura, nada que ver. ¿Sí? No, en eso dejémoslo claro. No digo que sean buenas ni malas las políticas económicas actuales, no voy a emitir juicio porque no soy economista, pero que sean las mismas, no.
Eso ya lo demos por descartado. Ya partiendo que el contexto histórico era totalmente diferente. Absolutamente, sí. Otro mito que instaló, incluso ya de este otro lado ideológico, del antagónico, esto de que cuando asumieron los militares todo era más ordenado, más organizado, más prolijo, más honesto y más seguro. Bueno, no, de hecho hubo extensos casos de corrupción que al ser el único poder el militar no se autoinvestigaba. Te puedo mencionar el general Lacoste y la corrupción del Mundial 78. Ahí hubo un robo directo, hubo obras que no se realizaron en estados, plata que no se sabe dónde fue a parar, ¿sí? El crimen no frenó durante los militares, hubo más o menos los mismos índices de criminología que se venían teniendo en épocas democráticas. Hay mucha gente que hasta el día de hoy sigue diciendo que nunca hubo tanta seguridad como en la dictadura. Yo creo que eso es una sensación porque no está avalado por la estadística. ¿Sí? Sí había mucho más presencia policial en las calles, pero había una persecución, digamos, que tenía que, o una represión que tenía que ver con una cuestión ideológica más específica, ¿sí? No con el crimen en general. Sí. Así que había muchos casos de corrupción donde funcionarios militares estaban involucrados en ilícitos, ¿sí? Como al día de hoy pasa también con muchos funcionarios policiales. Sí. Así que en ese sentido no hay tal cambio, no podemos avalar que había una necesidad de que volvieran los militares a este país para reorganizarlo, como se llama proceso de reorganización nacional. Pues no organizaron mucho, no realmente imprimieron un cambio, al menos en ese aspecto de la vida del ciudadano, ¿sí? Eso es un mito absoluto. Y bueno, la otra que es la más difícil de hablar de todas, porque incluso es sujeta de censura en algunas redes sociales y en algunos ámbitos académicos como el docente del que yo formo parte, es el tema de la cantidad de personas que fueron desaparecidas. Acá vamos a volver a aclarar que el pasto es verde. Con que desaparezca una ya es terrible. Sí. ¿Me explicó? Sí. El número es anecdótico y a la vez no es anecdótico porque es cuantificante de lo grave que fue el tema. Según el mismo gobierno kirchnerista, para que no se nos tilde de falta de objetividad a la hora del análisis, es el mismo gobierno kirchnerista el que realizó una investigación a través de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿sí? Llevada adelante por el señor Eduardo Duhalde, homónimo del presidente, no es la misma persona. Declaró que alrededor hay unos 7.560, 7.800 personas probadamente con identificación fueron abducidas y desaparecidas durante el régimen militar. ¿Es grave? No, es gravísimo. Es terrible. Ojalá no vuelva a ocurrir nunca más en la historia de nuestro país esto. Pero está también comprobado y a confesión de partes, relevo de pruebas, de que es muy difícil hablar de 30.000. ¿Sí? De hecho, hay un señor llamado Luis Labraña, que fue uno de los fundadores, vamos a decir socios fundadores, digamos, de lo que hoy se conoce como Montoneros, ¿sí? De la organización de extrema izquierda que perpetró actos de terrorismo durante una década y algo. Él mismo confiesa que tuvieron que utilizar ese número para llamar la atención de los organismos internacionales para que intervengan en el país. Fue un acto, digamos, desesperado de parte de ellos también, porque de esa manera no iban a recibir ningún tipo de apoyo político ni económico. Claro, esto fue allí por la década del 78-79 que cayó esa Comisión de Derechos Humanos a la Argentina. Exactamente. Si ellos no elevaban el número de víctimas o no lo, digamos, magnificaban, era muy difícil obtener la atención de, por ejemplo, los organismos humanos que estaban en Holanda o la misma Organización de los Derechos Humanos, de la ONU, perdón, la misma Organización de las Naciones Unidas. No lo iba a tener en cuenta o no iba a aplicar una intervención o no justificaba una aplicación. Exactamente. Sí, entonces se tuvo que magnificar ese número, que también además se trasladó en ayuda, porque ustedes saben que hoy en día existe todo un aparato que maneja las Naciones Unidas de ayuda a exiliados políticos, que eso incluye también mucho subsidio económico, ¿sí? Así que la verdad que es una parte muy oscura de nuestra historia. Ojalá que no vuelva a suceder nunca más, pero también está lleno de mitos que está mal que desde los ámbitos como el docente, por ejemplo, casi que se prohíba la discusión. ¿Sí? Casi no, de estos temas que yo estoy hablando ahora, es casi muy tabú. Difícil. Es un tabú, ¿sí? Así que me parece bueno utilizar los espacios públicos
para volverlo a tratar y volverlo a traer a la discusión. Invitamos a cada uno de ustedes que nos estás escuchando, más allá de la vereda en la que te encuentres, sería muy bueno que cada uno de nosotros nos podamos argumentar con datos fehacientes. Sin duda. Datos fehacientes y respetar la historia tal cual como es y no solamente como nos contaron. A comprobación, digamos, tenemos que comprobar hechos y lo que se dice. Exactamente. Y de esta manera sacar una verdad que en definitiva, primero es sanar heridas. Hay mucha gente que ha vivido de no sanarlas. Exactamente. Tenemos que sanar heridas primero sabiendo y asentando que la historia sucedió de esta forma y que eso de alguna vez tiene que generar un parangón para que seamos mejores. Sí. Lo cual Esa es la idea. Lo cual no significa justificar. No, para nada. No estamos, dato objetivo. Profe, gracias. No, por favor, gracias a usted. La tengo la magíster ahí, Patricia Miller, esperando, enojadísima porque le sacamos tiempo. Pero no importa. Sí. Ahora ya le vamos a pedir disculpas ahora. Gracias, Ramiro. Hasta luego. Buen lunes. Estuvimos con el profesor Ramiro Regui en Tiempo al Tiempo. Vamos a una pausa, Samantha, ¿te parece? Sí, y ya vamos. volvemos.